Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de verte. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos crear quizzes, es decir, como cuestionarios tipo trivial con un cierto punto lúdico quizás o simplemente académico para repasar contenido, y ejercicios de drag and drop, es decir, de arrastra y suelta. Estos que coges algo y tienes que ir juntando elementos, conceptos con definiciones, ya depende. Es cierto que en vídeos anteriores os he enseñado una aplicación que se llama Quizlet que te permite hacer algún tipo de ejercicio drag and drop con tus flashcards, con tus tarjetas de vocabulario. Hoy desde luego me estoy luciendo aquí con el Spanglish y en fin, vosotros me entendéis, o eso espero. Así que es cierto que aunque este Quizlet te permite hacer estos ejercicios, no siempre salen como queremos, no siempre nos permiten conseguir lo que buscamos o no son lo suficientemente versátiles. Así que hoy os voy a enseñar dos formas de hacer ambas cosas. Vamos a hacer todo con Google, es decir, los quizzes y los drags and drops con Google. Y también, por si tú tienes un Google Classroom y te es más fácil implementar esta herramienta en tu Google Classroom. Y si no, por ejemplo, si usas Moodle, que de hecho en la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, el aula virtual está basada en Moodle, también vamos a hacer los quizzes y los drags and drops usando las modalidades de cuestionario de Moodle. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hola desde el futuro. No sé qué me ha pasado esta semana, me han salido unos vídeos súper largos, ambos tutoriales que he grabado en estos días. Así que, al igual que con el otro, he decidido cortarlo en dos partes este vídeo. Entonces, en esta parte, que va a ser la primera, vais a ver solo cómo se hacen las cosas con Google, y en una segunda parte se verán con Moodle. Así que nada, que aprendáis. Muchas veces tenemos que evaluar o descubrir si nuestros alumnos han entendido una serie de conceptos o de contenidos, pero quizás no es tan gordo o no tan importante como para hacerlo en un examen serio escrito en clase, pero sí que queremos hacer algún tipo de prueba. Evidentemente tenemos otro tipo de herramientas como pueden ser Socrative o Kahoot o Plickers, pero es cierto que, bueno, en el caso de Socrative sí, pero es cierto que ya te está obligando a utilizar una tercera aplicación y que requiere internet y un enlace. Bueno, en realidad casi todo requiere internet, pero quizás a veces se complica, ¿no? Hay una teoría por ahí en el comercio que dice que el cliente, en el comercio online, que dice que el cliente tras 2 clics lo pierdes. Pues quizás vamos con estas herramientas que yo os voy a explicar, nos vamos a quedar antes de esos 2 clics entre comillas, ¿no? Vamos a hacerlo de una forma más directa, que es lo importante. Así que voy a enseñaros cómo hacerlo tanto en Google como en Moodle, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Empecemos por Google, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar y buscar Google Forms, es la forma más sencilla de llegar. Yo utilizo Ecosia, podéis buscarlo en Google también, y entramos. Vamos al de personal, no al G Suite de empresa. Yo voy a utilizar esta misma cuenta, de hecho tengo aquí uno de un vídeo anterior que os hice que no me interesa, y vamos a crear uno en blanco, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ponerle un título, que en este caso va a ser prueba de quiz. Esto es una prueba. Y ahora me apetece ponerle un fondo bonito. Así que vamos a darle a personalizar tema. Y vamos a ver, por ejemplo, no sé, este azul que es así fresco, digamos, ¿vale? Y la fuente, pues, por ejemplo, podemos poner esta que es más divertida, esta LED. Vale, suficiente. También podéis añadir imágenes de fondo, ¿de acuerdo? Si elegís un quiz predeterminado, pues ya lo tenéis elegido así. Entonces,
Pues ahora os voy a enseñar cómo crear preguntas, porque a veces esto es un poco, para mí, lo poco intuitivo de Google Forms. Entonces, esta sería la pregunta 1 y vamos a preguntar, no sé, ¿cuál es el color blanco de Santiago? El color blanco de Santiago. Sí, el color del caballo blanco de Santiago. Así estoy yo para explicar un vídeo hoy, ¿vale? Blanco de Santiago. De acuerdo. Y ahora pues vamos a poner blanco, negro, arco iris, fosforito. Podemos elegir, por ejemplo, que las ordene aleatoriamente, ¿vale? Podemos decirle que esta pregunta es obligatoria para continuar el quiz, lo cual tiene sentido. Y le vamos a decir que también puede mostrar una descripción, ¿vale? Imagínate que quieres decir: esta información está en las páginas 10 a 12 de tu libro, por si tienen que buscar una pista. Y ahora vemos aquí el tipo de respuestas. Como vamos a hacer un quiz, a nosotros lo que nos interesa es el de varias opciones, ¿vale? Pero como veréis podemos elegir respuesta corta o párrafo, solo que esto tenemos que corregirlos manualmente, no se corrige automáticamente. Las casillas y el desplegable y todo eso sí se pueden corregir así. También podemos ver estas formas de ver las casillas, incluso poner la fecha y la hora si en un momento dado nos interesara, que no es nuestro caso. Entonces, ahora, imaginaos que queremos añadir una segunda pregunta. Simplemente le damos aquí al más y ponemos la pregunta 2. Y el enunciado que queramos, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, así que no voy a continuar. Lo importante es que elijamos si queremos tener todas las preguntas en una misma página. Recuerda darle a obligatorio, todo eso, como os he dicho antes. O si las queremos tener en otra página diferente, en cuyo caso en vez de darle aquí al más, lo que hay que hacer es añadir una sección. Y de hecho, te va a decir que qué va a pasar entonces con la pregunta 2. La diferencia entre añadir una siguiente pregunta sin más o una sección, como hemos visto, es que cuando cargue el cuestionario van a salir todas las preguntas una detrás de otra si has elegido simplemente añadir pregunta, pero si has cambiado de sección van a salir en páginas diferentes. Y esto es muy interesante porque puedes elegir qué hacer después de cada pregunta, si quieres saltar de sección o si ya vas a enviar el formulario, si se va a la siguiente sección directamente. Incluso dentro de una misma pregunta puedes elegir eso, ¿vale? Por ejemplo, ir a la sección según la respuesta. Pues si estás a lo mejor haciendo un juego como estos libros de crea tu propia aventura, pues eliges uno de estos y te vas. Hasta ahora hemos estado viendo cómo crear preguntas, cómo vamos a saltar de una pregunta a otra o de una sección a otra, ¿de acuerdo? Pero esto ahora mismo no es nada ni evaluable, ni tiene un feedback, ni nada. Esas opciones están aquí, ¿de acuerdo? Y tienes que darle al engranaje este y vas a configuración. Entonces, lo primero es que te va a decir, por ejemplo, que quieres recopilar las direcciones de correo electrónico. Incluso dar un acuse de recibo de las respuestas. Incluso si lo solicita o siempre. Ya depende de si lo vas a usar en Google Classroom. Si lo vas a usar aislado, pues te va a interesar o no poner estas opciones. También podemos limitarlo a una respuesta, ¿de acuerdo? Y podemos también elegir si se puede editar después de enviar, que si estamos haciendo un test, pues no. Y incluso que puedan ver los gráficos y resumen de las respuestas, ¿vale? Con respecto a la presentación, podemos mostrar una barra de progreso. Esto suele ser interesante para los chicos porque les da una calma hacia dónde van y cuánto les queda. También volvemos a poner lo del orden de preguntas aleatorias, y no hay que cambiarlo siempre, ¿de acuerdo? Y podemos elegir un mensaje de confirmación o podemos cambiarlo. Y evidentemente estamos hablando de que esto va a ser un cuestionario, así que hay que convertirlo en un cuestionario. La calificación la vamos a poner que sea automática porque no queremos tener que evaluar manualmente, es algo sencillo.
y podemos elegir qué van a ver ellos. En este sentido, los chicos van a poder ver las preguntas incorrectas, las correctas y las puntuaciones. En principio lo queremos todo porque queremos que aprendan y aprendan de sus errores, así que lo vamos a dejar así. Y ahora te va a decir, fíjate aquí, sale una cosa nueva que es la clave de respuestas. Pues hay que decirle cuál es la clave, ¿vale? Pues esto sería un punto. Listo. Ah, se me olvidaba también, podemos añadir comentarios. Le podemos decir, lee bien el enunciado. El enunciado, porque evidentemente en este está. Y si es la respuesta correcta, le podemos decir, muy bien. Y ala, ¿vale? Y así se haría con todas. La otra forma que hemos visto en Google va a ser la de crear un ejercicio de drag and drop o arrastra y suelta. Vamos a, igual que antes he buscado el Google Forms, pues ahora busco el Google Presentaciones porque lo vamos a hacer en una presentación de Google para que la importación en tu Google Classroom sea fácil. Entonces voy a elegir una presentación en blanco y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, por ejemplo, para biología. No quiero nada de esto, así que lo voy a borrar todo. Y vamos a ver, por ejemplo, quiero hacer un ejercicio para poner los huesos, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner esquema de esqueleto humano. Me voy a imágenes. Y, por ejemplo, este que está en blanco y negro así regordetillo, me parece que puede ser interesante. Así que le voy a dar a copiar imagen y lo voy a poner aquí. Ahora voy a recortarla porque no me interesa que se vea esa parte fea de aquí, ¿vale? Así más o menos creo que queda bien. Y ahora tenemos que crear cuadros de texto con los huesos que queremos que nos indiquen los chicos. Entonces, por ejemplo, puede ser el húmero, esto voy a centrarlo porque odio que se quede en el lado, estas son ya manías mías, ¿vale? El húmero, puede ser, por ejemplo, el cúbito y el radio. Puede ser, por ejemplo, el fémur. Bueno, no sabemos los huesos, ¿verdad? Así que pues vamos a ir haciendo esto. Y ahora, una opción que hay para evitar que ellos puedan mover la imagen esta, ¿de acuerdo? Es que antes de poner las cajitas de los cuadros de texto como yo he puesto, hagáis una captura de pantalla, la voy a hacer ahora, aunque no sea el momento, de la imagen. De modo que la imagen se nos queda, pero ya no se mueve como es en este caso, que puede ser todo un desastre para los chicos, ¿vale? Así que está fuera. Y ahora sí que vamos a añadir las cajas con los nombres de los huesos. Voy a poner unos ejemplos y ya está. Voy a añadir todos los huesos porque si no nos podemos eternizar aquí haciendo el vídeo. Ahora aquí tenemos dos opciones. O bien, bueno, evidentemente también habrá que añadir unas instrucciones. Estas instrucciones pues podemos ponerlas aquí y a lo mejor a esta que son las instrucciones podemos elegirle un fondo de color, ¿vale? Por ejemplo, amarillo, para que se vea. Entonces le decimos arrastra los nombres de los huesos hasta su posición en el esqueleto. Cuando hayas terminado, guarda el archivo y envíaselo, mejor dicho, a la profesora o profesor. Si son muy pequeños y no saben guardar, pues les enseñáis la ruta de archivo, archivo, y o bien le dais directamente a hacer una copia o a correo electrónico o a descargar, ¿vale? Ya en función de si lo vais a subir al Google Classroom o si ya estáis en Google Classroom o si tenéis un Drive compartido, ¿de acuerdo? Recordadles también que pongan pues su nombre
fulanito, ejercicio, 1, esas cosas porque se les suelen olvidar y ya está. Entonces ellos van a ir arrastrando los nombres a los sitios y tú ya, o bien también le puedes poner la solución en otro archivo, o bien les puedes corregir tú a mano. Evidentemente aquí en Google no se corrige solo, pero te permite una versatilidad que quizá no te permiten otras herramientas. Y hasta aquí cómo se hacen el quiz y el drag and drop con Google. En el próximo vídeo lo podréis ver con Moodle. Adiós. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya sido de utilidad y de interés, que no se haya hecho muy pesado seguirme en el camino. Si os han quedado dudas, por favor, ponedmelas en los comentarios y os puedo intentar ayudar a resolverlas, o incluso a lo mejor en las redes a subir una pequeña story más rápida para aclarar esa duda. Si os ha gustado este vídeo, igualmente comentádmelo, decidme si utilizáis otras herramientas para hacer esto, si son estas las que utilizáis, si nunca se os había ocurrido que podíais hacer un drag and drop en Google Slides, cualquier cosa lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.